Buenas tardes aquí en Roma, pero buenos días en México. Saludos desde un día muy soleado, muy bonito en Roma. Un Roma silenciosa, limpia, con poco tráfico. Una Roma nueva, diversa de lo que vemos normalmente, pero donde llevamos todos, pues en el corazón, la gente que ha pasado por aquí. Pensamos mucho en ustedes y esperamos que esta sesión puede servir para algo. Entonces, el título, en efecto, es La providencia paterna de Dios. 5 secciones en 5 partes. Intentaré explicar una introducción. Luego una segunda parte como situando este tema en las circunstancias filosóficas y contemporáneas, situando el tema de la providencia divina. Luego veremos el tema en la Sagrada Escritura. Luego algunas reflexiones teológicas en el sentido estricto. Y finalmente algunas preguntas antropológicas, el modo en que esta doctrina influye en un modo u otro en la vida nuestra. Bueno, la doctrina de la providencia divina se sitúa all'interno de la doctrina de la creación. Normalmente se habla de 4 elementos, 4 partes: creación, conservación, concursus divino y providencia. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el punto 301, realizada la creación, Dios no abandona su criatura a ella misma. No solo le da el ser y el existir, sino que la mantiene en cada instante en el ser, le da el obrar y le lleva a su término. Reconocer esta dependencia completa con respecto al Creador es fuente de sabiduría y de libertad, de gozo y de confianza. Interesante esta dependencia de Dios Creador, providente, es fuente, dice, de sabiduría, de libertad, de gozo y de confianza. Y luego cita un texto muy denso, muy bonito del libro de la sabiduría, capítulo 11, dice: amas a todos los seres y nada de lo que hiciste aborreces, pues si algo odiases, no lo hubieras creado. ¿Y cómo podría subsistir cosa que no hubieses querido? ¿Cómo se conservaría si no hubieses llamado? Mas tú todo lo perdonas porque todo es tuyo, Señor, que amas la vida. Ese es el texto que introduce el tema en el Catecismo. El Catecismo tiene una parte muy bonita, muy bien hecha sobre la providencia, los puntos 302 a 314, que vale la pena leer, ¿no? Entonces, quizá la idea que se puede decir en pocas palabras es la providencia hace referencia a lo que Dios hace para llevar todas las cosas a su fin último, a su fin. Entonces, esta es una idea muy presente en toda la Sagrada Escritura. Por ejemplo, en el libro del Génesis, cuando vemos el libro del Génesis, a veces pensamos que el punto culminante es el día de la creación del hombre. El hombre es el punto más importante, más fuerte de la creación. Pero en realidad no es así, porque el último día de la obra de la creación, en Génesis 1, es el día del descanso, el día en que la criatura, el hombre especialmente, y con él todas las demás criaturas, son invitados a alabar a Dios. Es decir, el hombre, su vida es dirigido hacia Dios. En ese sentido, Génesis 1 no justifica lo que se puede llamar el antropocentrismo. El mundo está dirigido hacia Dios. Luego, otro punto de la escritura y de la idea presente en el Nuevo Testamento, que Jesús es creador, y se dice en muchos lugares que todo fue hecho por medio de Él, pero también dice que todo fue hecho para Él, todo fue hecho para Él, todo va dirigido hacia Él. Colosenses 1, 16, etc. Por lo tanto, se entiende que la creación no es un hobby divino, es un proyecto divino
que Dios empieza, lleva a cabo, acompaña y luego lleva a su fin. Y esto es la providencia, todo ese proceso. Dios piensa en el futuro. Dios piensa en el futuro mucho más que nosotros. Nosotros también pensamos en el futuro. Nos puede preocupar el futuro, pero Dios realmente piensa en el futuro. Luego, otro punto que menciono aquí en esta parte introductoria, en el medioevo, el famoso libro de Chenu sobre Santo Tomás intenta explicar su posición con dos palabras, exitus reditus. El mundo sale de Dios y vuelve hacia Dios. Y Santo Tomás entiende muy bien que no basta que el mundo salga de Dios y sea creado por Dios y Dios lo puede olvidar de algún modo, ¿no? Sino que el mundo tiene que volver hacia Dios. Y todo el proyecto divino aquí en la historia tiene ese elemento, ese aspecto escatológico. Bien, entonces eso como para introducir el tema brevemente. Luego, situando el tema de la providencia en otras situaciones. En la antigüedad, los estoicos tenían una doctrina de la providencia bastante desarrollada. Era una doctrina que ellos llevaban, pero era una doctrina determinista. En realidad, el mundo estaba ya perfectamente planificada. La única cosa que tú podías hacer era ajustarte a la realidad del mundo y de la historia del movimiento tal como estaba, ¿no? Y por eso también los estoicos cayeron en una cosa que para nosotros nos parece tan extraño. Decían que bueno, es mejor no amar, porque si tú amas, sufres y sales de la realidad. Lo que tienes que hacer es ajustarte a la realidad, aceptar las cosas tal como están, no intentar cambiar a nada y a nadie. Las cosas son lo que son y no se cambian nunca. Esto a veces nos puede dar un cierto, no sé, un cierto consuelo, ¿no? Las cosas son lo que son, no se puede cambiar nada, pero en realidad en un mundo así, regulado, fijo, todo inevitable, es bastante difícil de aceptar. Una de las doctrinas que ellos mantienen es la de lo que se llama el eterno retorno, el volver una y otra vez las mismas cosas si vuelvan una vez y otra vez. Pero claro, si es así, quiere decir que no hay esperanza, no hay esperanza. El futuro es una réplica del pasado, por lo tanto no hay esperanza. Por lo tanto no hay motivo para mejorar las cosas, no hay motivo para cambiar, no hay motivo para moverse. Este es un tema que sacó orígenes respecto al pensamiento de algunos pensadores estoicos, Celso y Epicuro. Y él decía que según ellos la providencia era la necesidad incambiable de las leyes físicas que regulan los fenómenos del cosmos. Esta necesidad es llamada physis por Epicuro. Y así, dice Orígenes, diviniza la naturaleza. La naturaleza es lo que es intocable, es intocable la naturaleza. Otro autor estoico de esta época, finales del segundo siglo, Marco Aurelio, filósofo, emperador, hizo una famosa oración al cosmos. Y es interesante ver cómo el principio suyo es de tipo espiritual. Dice, todo lo que está en armonía contigo, oh cosmos, dirige su oración al cosmos, está en armonía conmigo. Cuando quiera llegue por ti el momento justo, para mí no es ni pronto ni tarde, porque tú eres todas las cosas, oh cosmos. En ti son todas las cosas. Hacia ti vuelven todas las cosas. Es decir, es una especie de providencia impersonal. No parte de una persona, de un Dios personal, sino parte de una realidad única que es el cosmos. Entonces, esto es lo que dice Marco Aurelio en sus soliloquios. Santo Tomás en el Medioevo trató este tema en profundidad, sobre todo insistiendo sobre el papel al interno de la providencia y de la libertad humana, sabiendo que eso deja
el tema de la providencia, un tema siempre actual y siempre irresuelto, un tema que no se puede resolver definitivamente. Pero concretamente él luchó contra el determinismo de Averroes, que comentador importante de Aristóteles, que decían también que el mundo tenía un destino ciego. Las cosas van a ser lo que van a ser. Quizás no sabemos lo que van a ser, pero van a ser lo que está ya decidido que van a ser. El otro autor que se mueve en esa dirección ya es el panteísta Spinoza, que decía que nosotros pensamos que somos libres, pero eso es meramente el resultado de nuestra ignorancia. Cuando nos damos cuenta de la realidad, nos daremos cuenta que no somos nada libres. Pertenecemos a la sustancia de Dios y ya está, no hay nada que hacer. Entonces, esta idea se encuentra en distintas otras formas en la filosofía moderna, con Hegel, con Marx, el determinismo, los procesos necesarios, el progreso necesario, todas estas doctrinas que han influido mucho en los últimos siglos. También en la ciencia moderna se va un poco en esta dirección. Por ejemplo, el behaviorismo de Skinner, B.F. Skinner, un autor americano que estudiando el comportamiento, behavior, del hombre, se da cuenta que todas las cosas están ya inscritas en el hombre, están ya previstas y no puede ser de otra forma. También en el campo muy interesante, muy actual de la neurobiología se encuentra algo de esto. Dicen los expertos que estudian el cerebro con la MRI, ¿cómo se dice? Magnetic Resonance Imagery, estudiando el cerebro, ven que el hombre es un ser que está determinado en sus reacciones. Él tiene la impresión que está haciendo decisiones personales, pero no es verdad. El hombre es un ser determinado. Uno de ellos, también un estudioso de la neurobiología moderno, dice, tenemos la sensación de escoger, pero en realidad no es así. No es así. Entonces, hoy en día, a nivel más popular, este tema se encuentra en algo que quizá ustedes encuentran con las personas que tratan, que es la astrología, el horoscopio, y sabemos muy bien que no es válido. Nuestra vida no es determinada por las estrellas o por los movimientos cósmicos. Interesante ver en el libro del Génesis, las estrellas son creadas el cuarto día, antes del hombre, o el tercer día, antes del hombre. Mientras que el hombre es después, por lo tanto el hombre es superior a las estrellas. Esto es impensable para los antiguos, porque las estrellas son divinidades que controlan nuestra existencia. Pero un cristiano dice, no es así. Dios me da la existencia y toca a mí corresponder libremente al actuar de Dios. Bien, otra línea también, un poco situando este tema filosóficamente, tiene sus raíces en un pensamiento también de raíces cristianas, que es el nominalismo, con una idea de la libertad humana de tipo arbitrario, que nosotros decidimos sobre el futuro, nosotros diseñamos el mundo, es la posición de los deístas, que aceptan que Dios ha creado el mundo, pero no aceptan que Dios es providente. Ahí surge el tema de todo el pensamiento, el vitalismo de Nietzsche, de Michel Foucault, del postmodernismo, de la negación de todo tipo de metanarrativa. No sé si han oído esta frase, ¿no? No hay ninguna metanarrativa, es decir, no hay ninguna providencia. Las cosas son caóticas y irán adelante por las leyes de la evolución y no sabemos dónde van a acabar. Hace unos años salió un libro que fue bastante influyente de un escritor histórico, filósofo, Yuval Harari, quizá alguno ha oído de él, en 2017, y el título del libro es Homo Deus, el hombre Dios. Entonces él explica que lo que ha sido la modernidad de los tiempos presentes consiste en un movimiento desde Homo sapiens, que aceptamos, el hombre es sabio,
sabe muchas veces que no sabe, pero es sabio, pero el pasaje del hombre a Homo Deus. Y esto para mí me parece un título preocupante, me parece un contenido también bastante preocupante. Lo llama, el subtítulo es Una breve historia de mañana. Una historia de mañana. Esto es volver al eterno retorno. Pero bien. Entonces él dice que con la ciencia tenemos las posibilidades de quitar la muerte. Hemos llegado a ser dioses sobre nuestras propias vidas. Si algo no va mal, y estamos pensando todos en el COVID, en el coronavirus, si algo no va mal, entonces podemos decir que la culpa es de alguien. Podemos echar la culpa a otras personas. Es decir, las cosas que van mal son la culpa del hombre. Lo son a veces. Lo son a veces. Y dice en una frase que me pareció sorprendente e interesante, no necesito el escatón para matar a la muerte. Bastan unos geeks en un laboratorio. Geeks son estos pues, grandes expertos en cosas de informática, etc. Entonces él dice que en fondo con el desarrollo de la inteligencia artificial, antes o después vamos a resolver todos los problemas que existen en nuestro mundo. Entonces yo creo que lo que hemos aprendido con este episodio, y eso es en parte lo que me motivó a hablar de este tema aquí esta mañana, esta tarde aquí, es que precisamente no tenemos control sobre nuestra vida. No estamos en control, no retenemos el control. Lo que tenemos que hacer es intentar evitar ser infectados, intentar tratar bien a los enfermos y a los moribundos, intentar encontrar soluciones económicas, encontrar medicinas, vacunas, etc. Y sobre todo de aprender la lección. Y de aprender la lección es que no estamos en el control, no estamos en control. Yo creo que con este episodio en la historia de la humanidad, de toda la humanidad, Dios nos está pidiendo, decir, bueno, ojo aquí, que no controláis todas las cosas. Y en fondo también Dios Padre dice, estáis en mis manos paternos, fuertes y afectuosos. Bien. Entonces, el tercer punto, el tema de la providencia en la Sagrada Escritura. La palabra que se usa para hablar de providencia es pronoia. No se encuentra en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Bueno, en el Antiguo Testamento se encuentra un par de veces. En el libro de Sabiduría, en el Nuevo Testamento no se encuentra. Pero al mismo tiempo, la idea está muy claro en el Antiguo Testamento, en los Salmos, en Job, muchas veces, y también muchas veces en las enseñanzas de Jesús. Leo algunos de los textos más conocidos que se encuentran en el capítulo 6 de Mateo, textos muy conocidos. Dice el Señor, mirad las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni almenazan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Es que no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros, por mucho que cavile, puede añadir un solo codo a su estatura? Y sobre el vestir, ¿por qué os preocupáis? Fijaos en los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Y os digo que ni Salomón en toda su gloria pudo vestirse como uno de ellos. Y si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. Así pues, no andáis preocupados diciendo qué vamos a comer, qué vamos a beber, con qué nos vamos a vestir, porque todas estas cosas se afanan los paganos. El Señor usa esa palabra. No es muy frecuente en el Nuevo Testamento, en las palabras del Señor. Bien sabe vuestro Padre Celestial que de todo esto estáis necesitados. Otro texto del capítulo 10 de Mateo, lo leo,
brevemente. Lo conocemos muy bien. ¿No se vende un par de pajarillos por un as? Pues bien, ni uno solo de ellos caerá en tierra sin que lo permita vuestro Padre. En cuanto a vosotros, frase que todos recordamos y sabemos, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Por tanto, no tengáis miedo, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Bien, entonces está claro que Jesús enseña la doctrina de la providencia con mucha claridad, mucha claridad, pero hay que añadir un punto ulterior, que es no solo que Jesús enseña la doctrina de la providencia, en el sentido que refuerza los trazos providenciales del actuar divino. No, no es eso. Es que Cristo mismo es providente. Cristo mismo es la providencia de Dios. Y esto se podría desarrollar más, y no quiero entrar en demasiados detalles, pero hay muchas indicaciones también en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando se habla en el Antiguo Testamento de Dios como pastor, muy frecuente, el Salmo 21.1, 23.1, Dios es pastor, no me falta nada, ¿no? Dios es mi pastor, no me falta nada. Pero Jesús atribuye el ser pastor a sí mismo. Y eso es muy fuerte. Un término que ha sido claramente aplicado a Yahvé en el Antiguo Testamento, Cristo lo asume en el Nuevo Testamento. Otro elemento que conocemos es la solidaridad de Cristo con el dolor humano, con la miseria, con las dificultades nuestras, el buen samaritano, la frase del Señor, Jerusalén, Jerusalén, que matas los profetas, cuántas veces querría yo recogeros, etcétera, etcétera, ¿no? Ese modo de hablar del Señor que se ve que no es solo que Él enseña lo que Dios le ha revelado, no, Él mismo se siente responsable por el bien, por el futuro, por la salud física, material, espiritual de los hombres, de todos los hombres. Otra frase que a mí me conmueve, y realmente es muy bonito, ¿no? Cuando el Señor está acercando el momento de su muerte, le vienen a capturar, le vienen a llevar, entonces Él se presenta y dice, soy yo, caen y otra vez les pregunta, ¿quién buscáis? Pues soy yo. Entonces dice Juan 18:8, os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Esto me parece una explicación espléndida de lo que es el Espíritu de Jesús. Él quiere llevar la cruz, Él, y no deja que otro lo lleve. Hasta Simón de Cirene, cuando lleva la cruz, lo lleva porque el Señor pues, no podía llevarlo y los soldados le han obligado, pero el Señor no lo pidió en ningún momento. Él quiere llevar sobre sus hombros la pena, los dolores, los pecados de los hombres. Y de hecho, durante la pasión del Señor, ninguno de sus discípulos o apóstoles sufre mal físico. No son atacados, no son maltratados. Él lleva toda esa cruz. Luego, otras sesiones muy interesantes son los milagros de la multiplicación de los panes, de los peces, la conversión del agua en vino y tantos otros momentos cuando el Señor se cuida Él mismo personalmente del bien material y físico, espiritual de los apóstoles. Lo lleva Él mismo en su propio corazón, en su propia vida. Una frase que también de San Juan que me parece muy bonita, excepcional, bonita y que da mucho de sí, Juan 5:17 dice, mi Padre no deja de trabajar y yo también trabajo. Mi Padre no deja de trabajar. Mi Padre está siempre actuando. Y Cristo también dice, y yo también trabajo, o sea que también afirmando su codivinidad al Padre, el Verbo que luego se hizo carne. Ese es el tercer punto. El cuarto punto, algunos elementos teológicos sobre la providencia.
sobre todo con la idea que la providencia divina es una providencia paterna, una providencia paterna. Y por lo tanto, una providencia que evoca para nosotros todo lo que es un padre que nunca abandona a sus hijos, que siempre busca el bien de sus hijos, etc. Pero hay otro elemento aquí que me parece a veces se olvida. Hace poco escuché una conferencia por un profesor italiano muy conocido, hablando del tema de los abusos cometidos por sacerdotes de distintos tipos. Él hablaba de abusos sexuales, abusos de todo tipo, ¿no? Entonces él decía en un cierto momento que hay que insistir sobre todo que Dios es amor, mientras que en el pasado, decía, se insistía demasiado que Dios era omnipotente. Y uno dice, bueno, Dios es omnipotente, y si no lo ves, pues ¿qué vamos a hacer, no? Y es Padre omnipotente, ese es el punto, ¿no? Entonces él lo decía porque él pensaba que si el sacerdote percibe a Dios como omnipotente, él mismo podría aplicar a sí mismo una cierta omnipotencia y podría también por eso abusar a las personas. No me pareció un argumento muy sólido, pero es verdad que el sacerdote podría aprovecharse de la autoridad, del poder que tiene sobre las personas, sobre las almas. Pero a mí me parece muy importante el tema de la omnipotencia, me parece muy importante. A veces me viene a la cabeza la frase de Santa Teresa de Lisieux que decía, espero tanto de la justicia de Dios como de su misericordia. Ella espera de la misericordia como todos nosotros, pero también dice, espero de la justicia de Dios, que Dios me premiará según mis obras. Eso es lo que también a ella les... Por eso tenemos que entender que yo espero tanto de la paternidad de Dios como de su omnipotencia, porque es una omnipotencia paterna. Es una omnipotencia paterna. Yo diría, menos mal que Dios no es solo padre, como un buenazo, o un abuelo, ¿no? Un buenazo, sino que Dios es omnipotente. Es omnipotente, por lo tanto, todo el mundo lo tiene en sus manos. Por lo tanto, el cristiano acepta y agradece que su padre es omnipotente, puede hacer todo. Los padres creados no son omnipotentes, pueden parecerlo, pero no lo son. Pero nuestro Padre en el cielo es omnipotente, por lo tanto puede resolver todos los problemas que puede haber. Y esto es lo que me parece que está en el corazón de la espiritualidad, de la providencia divina. Nuestro Padre San José María habló mucho, citaba mucho la frase de Romanos 8, del omnia in bonum, ¿no? Omnia in bonum, para los que aman a Dios, todo sale para el bien. Y era una convicción profunda en su vida. Leo también en esa dirección un salmo que conocemos, el Salmo 4, dice, muchos dicen, ¿quién nos hará ver la dicha? Alza sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Tú das a mi corazón un gozo mayor que a ellos cuando abundan vino y trigo. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir seguro. Esta es la seguridad que da a nosotros un Padre que es omnipotente, una paternidad omnipotente. El último punto, la última cuestión, que es una cuestión también un poco abierta. Tengo 3 o 4 puntos aquí que pueden referirse a la antropología. Entonces, el primer punto que quería decir respecto a la providencia divina es que como cristianos creemos en la providencia, o mejor decir, creemos que hay providencia, pero no sabemos cómo es esa providencia. Y esto quizá a veces puede ser la frustración que tenemos, ¿no? Queremos aceptar la providencia divina y saber lo que Dios está haciendo, pero Dios no nos revela lo que está haciendo en circunstancias particulares. A veces hay autores que hablan de la historia misma como una especie de secularización de la providencia.
como una interpretación de la mente de Dios. Lo que Dios está haciendo, nosotros los hombres sabemos lo que es, ¿no? Por eso el libro que mencioné antes de Harari, la historia de nuestro futuro, es un tema que me parece inaceptable. Y yo creo que también para un sacerdote lo mismo, cuando la gente viene buscando luz, buscando ayuda, buscando apoyo, a veces no podemos dar explicaciones, a veces no sirve la explicación, porque no sabemos. Sabemos sencillamente que estamos en las manos de Dios. Estamos en las manos de Dios. Hay un gran predicador francés, Bossuet, Bossuet, que en una ocasión decía que está claro que en la providencia divina era prevista la separación perpetua entre el Reino Unido y la Francia. Y esto, ¿por qué lo sabía? Porque Juana de Arco ganó la batalla contra los ingleses, ¿no? Entonces esto para él fue un indicio que Dios había querido, Dios había manifestado su providencia, indicando claramente que Francia e Inglaterra debían quedarse separados el uno del otro. Bien, pues eso es lo que tiende a veces a pasar, a interpretar demasiado estrechamente lo que Dios está haciendo. En realidad no sabemos lo que Dios está haciendo en muchos momentos, no sabemos. Lo sabremos en el último día. Será muy interesante, ¿eh? El juicio final será extraordinario, ¿eh? Mejor que todos los libros que hemos leído. Segundo punto, sacado de la catequesis de Juan Pablo II del 86, todo ese año lo dedicó a la teología de la creación, varios sobre el tema de la providencia. Entonces, el punto que él dice, interesante, lo desarrolla, es la idea que la providencia de Dios llega a todas las cosas y a cada cosa, porque cada cosa es creado por Dios. También a las criaturas materiales que tienen su fin, tienen su desarrollo. Lógicamente, esto se aplica en un modo muy especial a cada hombre. A veces las visiones filosóficas empobrecidas de la providencia diría que hay una providencia para el mundo en su conjunto, pero no para cada cosa. Pero desde el punto de vista cristiano no es así. Cada cosa que Dios ha creado, cada criatura, también las criaturas materiales, pues Dios los cuida, ¿eh? Dios tiene cuidado de todas estas cosas. Tercer punto que quería mencionar aquí, que es un tema que es irresoluble y no vale la pena ni siquiera intentar resolverlo, que es la cuestión de la libertad humana bajo la guía divina y el hecho y la posibilidad que el hombre puede pecar y rechazar la voluntad de Dios. Y en ese sentido, como montar una providencia alternativa, ¿no? En el Antiguo Testamento en algún momento se habla en uno de los salmos de la iglesia de los malvados, ¿no? La iglesia, la convocación de los malvados que se juntan contra Dios, se juntan contra Dios. Y esto también puede pasar, ¿no? Puede pasar. Santo Tomás en algún momento dice que el hombre es providencia sua, es providencia para sí mismo. Y de hecho el hombre saca adelante su propia vida, vive su propia vida, es providencia para sí mismo. Esto para Dios, se puede decir, hace más complicadas las cosas. A veces sería más fácil decir, bueno, el hombre no es libre, Dios hace lo que quiere y lo hará para el bien, con una especie de paternalismo malo. Ya sabemos que los padres perezosos pues no aman mucho la libertad de sus hijos, ¿eh? El ejemplo que a mí me dio alguien era el ejemplo del GPS, ¿no? Cuando uno va de viaje y pone el GPS para hacer el viaje, sobre la pantalla aparece la dirección que tienes que tomar, a la derecha, a la izquierda, en un modo u otro. En un cierto momento, pues en vez de ir a la derecha, uno va a la izquierda, ¿no? Entonces la señorita en la maquinita GPS te empieza a decir, no, usted ha tomado la curva equivocada, debería haber ido en la otra dirección. Luego se calla la maquinita y busca otra solución para volver a la ruta original, ¿eh? Es un modo de decir, es un modo posible de entender cómo Dios
lleva las acciones equivocadas de los hombres, porque Dios tiene en cuenta el hecho que el hombre daña seriamente su camino sobre la tierra por su pecado. Pero Dios, en un cierto sentido, no solo perdona el pecado, sino también deshace en la vida de los hombres el daño que ellos han hecho por medio de su pecado. Y esa es la cosa bonita. Ahí vemos la providencia paterna y omnipotente de Dios. Bien, pues estas son las cosas que yo quería decir. No tengo más que decir. Si ustedes tienen ahora preguntas, estoy dispuesto, si puedo, responder y nada. Yo quisiera hacerle la siguiente consulta. Si dentro del plan providencial de Dios nada escapa de su mano, todos sabemos, y todo concurre también para el bien de los que aman a Dios, como dice San Pablo, ¿cómo se podría explicar el drama del mal, hoy día materializado sobre todo en esta pandemia que estamos viviendo? ¿Es un castigo de Dios? ¿Cómo entender esto? Muchas gracias. Bueno, ahí has sacado el tema del castigo de Dios, ¿no? Y de hecho el Antiguo Testamento habla bastante de los castigos de Dios. Dios, el Señor mismo, Jesús mismo, también hace referencia al modo que Dios había castigado a los hombres en el Antiguo Testamento. Hablar del castigo de Dios, yo no sé si es la cosa más justa. Lo que Dios yo creo que quiere hacer con todo lo que pasa en el mundo, en el pecado de los hombres, también en esta pandemia y todas estas cosas, es recordar a los hombres sus propios límites. Recordar a los hombres los propios límites. En ese sentido, yo creo que la reacción que ha producido entre las personas esta pandemia, yo creo que toca también a los sacerdotes intentar conseguir que sirva para que vuelvan otra vez al Señor y van pensando su propia vida. Sería una pena que después de todo el sufrimiento y todas las dificultades que la gente ha sufrido, no se dan cuenta de los límites que tienen en su propia vida. Sería una pena que no... Pero hablar de un castigo en el sentido así extrínseco de Dios, yo creo que sencillamente Dios ha creado la naturaleza en un cierto modo, y ahí está también la cuestión ecológica, ¿no? Está la cuestión ecológica, si nosotros maltratamos de algún modo la naturaleza, pues la naturaleza, lo dice el Papa muchas veces, ¿no? No perdona, ¿no? La naturaleza luego ataca al bueno y al malo, a cualquiera, ¿no? Así como Dios, que es Padre, cuida a los buenos y a los malos, los justos o los injustos, la naturaleza no tiene problemas de atacar a los buenos y a los malos. Pero yo creo que para nosotros es un vivo recuerdo, ¿no? Lo que está pasando ahora, del hecho que la naturaleza que Dios nos ha dado, el don de la naturaleza, lo tenemos que cuidar mucho, porque es un don de Dios. Oye, el tema de la providencia es muy bonito, siempre predicarlo, y los textos de la Sagrada Escritura también son muy bellos siempre, las comparaciones que lo que dijiste del Sermón de la Montaña. Sin embargo, en el Sermón de la Montaña dice Jesús hablando, no se preocupen de qué van a comer, cómo se van a vestir. Ese no se preocupen suena muy bien, pero cuando uno tiene que aterrizar los temas de la providencia a situaciones pastorales más concretas, te cuenta preocupaciones, ¿no? Han perdido su familia, han perdido el empleo, han perdido un ser querido. Yo me he encontrado situaciones durísimas de gente que no tiene para comer un día, por ejemplo, que te llegan a la parroquia y te cuentan una tragedia, ¿no? Es muy difícil hablar de la providencia a personas que pasan momentos tremendos. Los que no tienen ninguna preocupación, son felices, comen demasiado y viajan todo el tiempo, les encanta la providencia divina, ¿no? Dicen, qué bueno es Dios con nosotros, ¿no? Qué providente es Dios. Pero una persona que pasa una situación totalmente opuesta, complicado en la parte pastoral hablarles de la providencia. Es bonito, pero ellos no se lo pueden creer porque han vivido muy mal durante toda la vida, ¿no? Yo te cuento, por ejemplo,
No sé si sabes, yo viajo a Cuba cada 2 meses desde hace muchos años y me encuentro cosas muy duras, ¿no? Es muy duro ver la providencia en situaciones que te dice la gente, yo llevo viviendo aquí 50 años y todo sigue igual de mal, ¿no? ¿Dónde está Dios en esos momentos? Bueno, sé que hay un tema de misterio en la providencia, ¿no? Pero alguna pista que nos puedas dar para la parte pastoral. Sí. Gracias. Ok, Rafa. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Sí. Entonces, lo que yo quería decir aquí, hacia el final de mi presentación, cité esa frase de Santo Tomás que decía que el hombre es providencia sua, providencia para sí mismo. Pero claro, cuando nosotros lo pensamos, uno dice, entonces, ¿Dios cómo va a resolver los problemas del mundo y de las personas? Pues a través de otras personas. Es decir, toca a mí, sacerdote, cristiano, laico, lo que sea, toca a mí ser providente para con los demás. En ese sentido, el Señor insiste que nuestra, se puede decir, la expresión concreta de nuestra confianza en Dios paterno y omnipotente es el amor eficaz a nuestros hermanos. En ese sentido, los cristianos tenemos que, después de haber hecho nuestra oración y después de haber renovado nuestra fe en Dios y abandonado todas nuestras energías en Dios y habernos un poco olvidados de nosotros mismos, de nuestros propios problemas, tenemos que lanzarnos al cuidado de las personas. Así de sencillo. Y eso es lo que la Iglesia ha hecho desde los primeros tiempos. Se puede decir que la eficacia de las conversiones del cristianismo en los primeros siglos de la vida de la Iglesia ha sido por las obras de caridad que los cristianos han llevado a cabo. Especialmente si recuerdan y reconocen autores paganos el hecho que los cristianos durante los tiempos de plagas y de pandemias de distintos tipos, los cristianos se quedaron en las ciudades, cuidando a las personas, siguiendo a las personas. Yo creo que tenemos que pensar que Dios encarga a nosotros, sus hijos, su providencia. Y por eso también el Señor en el Evangelio pidió a los apóstoles a cuidar a la gente y a darles de comer. Entonces decían, pues solo tenemos 3 panes y 2 peces. Como el Señor decía, bueno, no te preocupes, esta vez lo hago yo, no te preocupes, ya veréis vosotros en el futuro. Pero luego vemos que pasa el tiempo y vemos a Pedro en el templo que cura al tullido en el poder de Cristo. Vemos la venida del Espíritu Santo, los cristianos están ahí. También en la iglesia de Roma, San Lorenzo, cuidando a los pobres. O sea que este es el modo que tenemos que pensar. Que yo creo que el problema viene cuando esas íntimas invitaciones que Dios nos hace a sus hijos de cuidar a los demás, enfermos, hambrientos, de no vivir, que es lo que tenemos que hacer, el sermón de la montaña, Mateo capítulo 5. Tenemos que aplicarlo con mucha seriedad. Ese es el modo que yo respondería a eso. Dios, por así decirlo, se quiere apoyar en nosotros, que somos sus hijos en el mundo. Eso es mi respuesta. Paul, muchas gracias por lo que dijiste. Bueno, la pregunta en parte era un poco ya fue contestada con lo que te preguntaron de Chile sobre el COVID y el castigo, pero yo quería un poquito quizá matizar en el tema del llamado a la conversión, o sea, es decir, la providencia de algún modo está buscando, todos somos pecadores, ¿no? No hay santos sobre la tierra y de algún modo pienso que lo que sucede en nuestra vida y lo que sucede en el mundo tiene una conexión con el llamado a la conversión. O sea, es decir, hay como un requerimiento. Por eso digo, creo que ha habido mucha sensibilidad en el tema del castigo con la pandemia y lo que sea, pero claro, aprovechar más pastoralmente para resaltar el llamado a la conversión es donde me parece que a veces hay como miedo, se nota un poco a conectar como que necesito aprovechar los acontecimientos para convertirme. No sé qué opinas vos de esto un poquito, ¿cómo lo ves?
Sí, la aspiración que yo creo que tenemos todos es que la gente empieza un poco a pensar. Una de las razones por las cuales las personas no se convierten es porque tienen prisa, van corriendo por todos lados, tienen muchas cosas que hacer, entonces la mente no se tranquiliza. Entonces, una de las cosas que ha pasado en los últimos meses es que las personas han tenido que ir más tranquilamente. Algunos se han engordado también con estos balones, pero tantos también han encontrado de nuevo la vida en su familia, han encontrado también, han podido pensar un poco más tranquilamente y han podido pensar en su propia vida, han podido pensar en el contraste que hay entre los que estamos bien en medio, más o menos bien en medio de esta pandemia y tantas personas que están sufriendo muchísimo, tantos países donde están sufriendo muchísimo, ¿no? Entonces todo esto nos quizás recuerda, nos da la posibilidad de la conversión, pero eso siempre dependerá de la gracia de Dios y por lo tanto de nuestra oración y dependerá de las disposiciones de las personas, ¿no? Pero yo creo que como oportunidad pastoral, cuando ahora poco a poco aquí en Roma por lo menos está pasando así, las iglesias se abren, hay más posibilidades de estar en contacto con las personas, quizá se puede hacer más. Yo los últimos días aquí en Roma, porque se puede, he salido a distintas partes e iba, como hago siempre, en bicicleta y en muchas ocasiones, varias ocasiones, la gente me ha parado y ha querido hablar con el cura, ha querido hablar con el sacerdote, ¿no? Yo creo que es un momento muy bueno, es un momento pastoral excelente, a ver si logramos aprovecharlo, pero sabiendo siempre que depende de la gracia de Dios y depende de la persona misma, ¿no? Pero bien, eso. Paul, ¿Qué tal, Sabo? en la respuesta que le diste al padre Rafael Arce, pues sí, está muy bien, muy lógica, ¿no? La providencia cuenta con la ayuda del prójimo, ¿no? Pero hay situaciones como las que el mismo padre Rafael Arce planteó, como lo de Cuba, que no depende solamente de uno o de otro prójimo, ¿no? Y parecería que a veces la respuesta sobre la providencia de Dios, y está bien, da un buen resultado también, ¿no? Es como una luz de esperanza que suscita finalmente el abandono nuestro en Dios, ¿no? Pero al margen de esto, yo querría preguntar lo siguiente. Ya mencionaste que la cuestión teológica de la providencia es un asunto no resuelto, ¿no? Pero ¿cómo responderías cuando la gente pregunta, no, ya pusiste el ejemplo del GPS, uno ha usado a veces los ejemplos de cómo una persona va subiendo un cerro, una montaña, y Dios ve todo, ve cómo, por dónde va, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo responderías cuando la gente pregunta en el Génesis, si Dios nos hizo con amor y ya él sabía que iba a pecar, que iba a desobedecer Eva y Adán, ¿no? ¿Por qué? ¿No? O porque permite que peque, ¿no? Pero en fin, ¿qué dirías? Sí, sí. Bueno, ahí hay una pregunta ya que ha sido objeto de reflexión infinitas veces en la historia de la teología y que no tiene una solución muy clara, ¿no? ¿Por qué Dios nos ha creado libres? ¿Por qué Dios nos ha creado libres? Y yo creo que, por un lado, la libertad es lo que nos permite rechazar el amor de Dios y los dones de Dios y comportarnos mal, como sabemos, ¿no? Y Dios, ¿por qué ha dejado esto? Pues yo no sé. Pero desde luego, cuando Dios nos hizo libre, en fondo Dios nos hizo hijos, la libertad de los hijos de Dios, porque Dios no quiso que el hombre estuviese con él en esta vida y en la otra vida a desgana. No quería que el hombre estuviese con él para siempre, eternamente, a desgana. Quería que estuviese libremente, porque le da la gana, porque realmente lo quiere. Y en ese sentido, nuestra libertad, lógicamente, es limitado y nunca es perfecta, pero es la libertad de un hijo, la libertad de un hijo muy agradecido a su padre que le ha
le ha dado tantos bienes y tantas oportunidades, ¿no? Pero bien, el tema del porqué de la libertad humana es un tema que no se resuelve nada fácilmente. El hecho es así, Dios nos ha hecho libres. Ahora, si uno piensa, imaginemos que Dios no nos hubiese hecho libres, que hubiese una especie de predestinación rígida, como el que decía en algún autor de la historia, Calvino también lo decía, que Dios crea a los hombres o salvados o condenados de antemano, pues eso simplifica bastante las cosas. En cierto sentido, pues el mundo está dividido en dos grandes grupos, no sabemos exactamente quiénes son, y así no hay que preocuparse demasiado por el tema de la libertad nuestra. Pero claro, que es más complejo que eso, más complejo. Dios quería tratarnos como hijos y quería nuestra respuesta filial, ¿no? Esto es lo que yo diría. Yo le quería hacer una pregunta sobre la vocación, porque mucha gente pues viene a pues, hablar dirección espiritual y quieren descubrir su vocación, y a veces se meten en muchos calvarios, digamos, que se torturan porque dicen, bueno, si Dios me ha escogido desde la eternidad, entonces no, digo, tengo que descubrir esto, pero no tengo mucha libertad en esto, pero a la vez ellos tienen que sentirse libres para no solo decir que sí a un determinado estado que quieran comprometerse, sino también a decir, bueno, yo quiero, ¿no?, casarme con esta mujer o con otra. Digo, no, esto no sé cómo explicarlo muy bien para decir, bueno, si Dios me ha escogido desde la eternidad para casarme con esta mujer, o ser sacerdote, o ser religioso, lo que fuera, ¿cómo se explica esto, no? Y a la vez la libertad humana en escoger la vocación y configurar la vocación. Ok, no, vamos a ver, yo creo que el tema de la providencia se conecta mucho con el tema de la vocación, tiene mucho, porque es precisamente la providencia que respeta la libertad humana y que también es la providencia que se dirige al individuo. Esta es una idea que no se encuentra en la antigüedad, es una idea típicamente cristiana, judía también, en el Antiguo Testamento hay vocación, pero es una idea típicamente cristiana. Y en un cierto sentido, en inglés se dice, puts the cat among the pigeons, ¿no? Que en un cierto sentido hace muy complicado las cosas. Pero es una de las grandes contribuciones a la visión cristiana del hombre, que Dios tiene para cada uno un camino, Dios tiene un plan, pero al mismo tiempo quiere que la persona responda a ese plan en un modo libre. Sería mucho más sencillo que no hubiese ningún plan, todos así, todos en esta forma, y no tienes más remedio que hacerlo. Eso simplifica mucho las cosas. Lo que pasa es que Dios nos toma muy en serio. Dios nos está tomando muy en serio cuando hace precisamente eso. Y yo creo que en el tema de la vocación, uno está descubriendo la providencia de Dios respecto a mi vida. Está descubriendo. Entonces, aquí está para mí un tema de importancia, otra palabra muy evangélica, que es el tema de la obediencia. La obediencia viene del escuchar, o audire, escuchar y luego corresponder, luego actuar según lo que uno ha oído, ¿no? Entonces, uno tiene que decir, bueno, yo tengo que escuchar la voz de Dios. Continuamente, el Antiguo y el Nuevo Testamento está lleno de invitaciones a escuchar la voz de Dios. ¿De dónde me vienen? Vienen por otras personas, vienen por la vida misma, vienen por mis inclinaciones que me hablan, mis inclinaciones íntimas y psíquicas. Vienen por inspiraciones e ideas que me pasan por la cabeza. Vienen por una frase de la Escritura que me ha llamado la atención, por un titular del periódico que me parecía muy sorprendente. O sea que yo creo que la actitud que hay que promover en el alma de las personas ante el fenómeno de la vocación, con mucha paciencia, con mucha calma, es el escuchar lo que Dios te está diciendo, ¿no? En ese sentido, todo lo que sea empujar a una persona hacia una vocación, pues tiene sus problemas, ¿no? Y el Papa en varias ocasiones, hablando del tema del proselitismo, lo ha entendido en ese modo, ¿no? Como un modo muy
como fuerte de imponer un camino vocacional a una persona, ¿no? Entonces yo creo que este no es el camino. Pero si uno lo toma desde el lado, esa expresión como correspondencia en nuestro corazón a la providencia, que es obediencia, el escuchar la voz de Dios, pensar, luego hablar con otras personas, hablar en dirección espiritual, intentar a distinguir, a discernir también. El Papa ha hablado mucho de esto, ¿no? Que es un proceso que hay que hacerlo con mucha calma, ¿no? Durante mucho tiempo, ¿no? Uno podría decir, sí, pero hay personas, por ejemplo, en los primeros años del Opus Dei, que pidieron la admisión en 24 horas. Le decían y entonces se hicieron de la obra en poco tiempo, ¿no? Sí, pero hay que entender que Dios ya estaba preparando a aquellas almas. Isidoro Sostano y otros, ya estaba preparando a aquellas almas desde hace años. Ellos ya sabían que Dios les estaba llamando. Y para no ir más lejos, la llamada de nuestra madre dijo que sí enseguida. ¿Por qué? Porque Dios había preparado su alma durante mucho tiempo. Entonces ella veía, pues es esto, lo que Dios, era como el Domini Udvidiam de la Virgen, ¿no? Durante años y años y años y años, Dios le estaba preparando y ella estaba preparada. Cuando el arcángel lo pidió, pues estaba dispuesta a aceptarlo, ¿no? Así lo veo yo. Soy el seminarista Mauricio, le escribo desde Perú y quería hacerle la siguiente pregunta. Ante esta crisis por la pandemia, que como es evidente traerá consigo un nuevo orden mundial, quisiera preguntarle como futuros sacerdotes, ¿qué aportaríamos nosotros a ese nuevo orden mundial y cómo la providencia nos irá iluminando para que todo esto acabe bien? Muchas gracias. Sí, digo, la palabra que me viene en mente cuando estabas hablando, no sé por qué, era la palabra pobreza. Pero pobreza vivida como virtud, pobreza amada, pobreza amada. El mundo nuestro económicamente será bastante peor en los próximos años, y antes de poder recuperar un poco la dinámica actual del mundo desde el punto de vista económico, va a pasar mucho tiempo. Va a pasar tiempo y la gente va a pasarlo mal, sobre todo la gente más pobre que no tienen de dónde comer, ¿no? Pero yo creo que para un sacerdote que está preparándose para esta nueva fase, esta nueva época, el tema de vivir alegremente la pobreza, la vida sencilla, una vida sencilla. No es tan difícil para el sacerdote vivir una vida célibe, no tiene grandes necesidades, tiene el apoyo de su obispo, de otros sacerdotes, de las demás personas, pero el ejemplo de una pobreza bien vivida, alegremente, vivido con sencillez, yo creo que eso va a ser muy atractivo para las personas. Pero aún así, yo creo que los sacerdotes, lo que pasa muchas veces cuando, eso es lo que dicen los sacerdotes, ¿no? A veces los sacerdotes tienen ganas de ir a una parroquia rica, ¿no? Una parroquia donde hay mucha gente rica, pero al final se quedan también aburridos porque la gente no responde muy bien. Quizás tienen medios, quizás tienen muchas actividades o ciertas actividades, pero no es lo mismo. Mientras que van a una parroquia pobre, muy sencilla, donde la gente tiene el mínimo y vive en un modo muy sencillo, y te das cuenta que tienen una sed más grande de Dios, una sensibilidad más grande para las cosas de Dios, ¿no? Y con tal que no se les entre en su corazón un resentimiento grande respecto a su situación, a su futuro, etcétera, etcétera, sabrán también apreciar que vale la pena vivir una vida más sencilla. Quizá el Señor nos está ayudando también a comprender este asunto. Claro, el hecho es que esta pandemia se ha extendido por el mundo por un hecho que no se podría dar hace 50 años, que es la cantidad de viajes en avión que la gente hace, que está viajando continuamente por el mundo, y por lo tanto no hay modo de mantener la cosa encerrado en un solo sitio, ¿no? Bien, eso es lo que sugiero, Mauricio. Sí, mi nombre es Pedro Luis Reyes Lebrón, de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Un saludo
cariñoso al profesor Polo Callaghan. Fui su alumno en los años 86 al 90 en Navarra, en el ciclo 1, mientras vivía en Vidasoa. Bueno, la pregunta, viviendo esta realidad de la pandemia, las medidas salubristas que ha tenido que asumir la Iglesia a nivel universal, pues las hemos visto todos. Nos quedó grabada la impresión de la Plaza de San Pedro el día que el Papa nos dio la bendición Urbi et Orbi. Y lo que hemos ido viviendo, ¿no? Las iglesias cerradas. Y mucha gente sufriendo, pues, porque no pueden recibir los sacramentos. Entonces, la pregunta va por la línea de cómo equilibrar, hacer un balance entre lo que es confiar en la providencia divina y pues estas medidas de cerrar las iglesias que a veces se han prolongado pues, por las medidas gubernamentales, estatales, que de alguna manera no valoran lo que es el derecho del ejercicio de la libertad del culto, porque prefieren abrir los comercios a considerar el valor de abrir el espacio de una iglesia, tomando las medidas salubristas que sean necesarias. Y cómo a veces hasta de parte de la iglesia se ve como esa lentitud, como ese miedo, y pues eso ayuda a la línea, la pregunta. Cómo tener el equilibrio entre la confianza en Dios, en mira, Dios cuida de todo, ¿no? Y vencer estos miedos que no dejan ni abrir todavía a la iglesia. Hoy leí una noticia en Minnesota, en Estados Unidos, que los obispos se sobrepusieron al gobierno, pues porque no ponía fecha para abrir las iglesias, y los obispos dijeron, espérese, vamos a abrirlas porque ya se pueden tomar medidas, van por fases. Por eso es la pregunta. Sí, sí. Bien, yo creo que los obispos en el mundo han tenido esa preocupación, por un lado, de intentar ser buenos ciudadanos y obedientes ciudadanos, que los cristianos tenemos que serlo. No podemos ser personas que están siempre rebelando y protestando contra las medidas de la legítima autoridad. Y la legítima autoridad en este caso no basta que sea prudente, ha tenido que ser cauto, porque de esta pandemia no sabemos. El problema es que todavía no sabemos cómo se contagia y con cuánta facilidad y con cuántas personas. Por lo tanto, ha habido medidas drásticas, sin duda drásticas. Con otros tipos de influencia y otros tipos de otras enfermedades, se sabe cómo llevarlos, se sabe lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Entonces, los gobiernos han sido no solo prudentes, sino súper cautos. Y los cristianos, como buenos ciudadanos, han intentado también seguir en esa línea. Es bueno al mismo tiempo, y ha pasado en todos los países del mundo, por lo que yo puedo ver, que los obispos y las autoridades eclesiásticas han empujado, insistido, que no, cuanto antes las cosas se resuelven, se resuelven. Y yo creo que en los próximos semanas y meses estas cosas se irán mejorando, se irán arreglando, ¿no? Pero no hace falta que, creo yo, que los cristianos seamos como rebeldes o protestones o lo que fuese, ¿no? Aquí hay otra cuestión que me parece importante. Recordamos todos los cristianos, los católicos, en el sur de Japón durante años que no tenían sacerdotes, durante mucho tiempo, quizá más de un siglo. Y ellos daban el catecismo, bautizaban a los niños, mantenían la fe, tenían que vivirlo en un modo un poco sigiloso y esperaban el día en que iban a venir los sacerdotes para atenderlos, y al final vinieron y les identificaron por esas cosas, ¿no? La devoción a la Virgen, el Papa, el celibato, estas tres cosas lo identificaban. Pero uno piensa que ellos han vivido sin la Eucaristía. Pero eso quiere decir que han vivido sin la gracia que Dios, la gracia eucarística, ¿no? Es verdad que podemos hacer una comunión espiritual, es verdad que podemos hacer un acto de contrición perfecta, es decir, que precisamente la mano de Dios no es limitado. Dios puede ayudar a las personas en muchos modos. Ahora, no es, voy a decir, el modo normal o sacramentaria, ordinaria,
de llevar la vida cristiana. Pero no quiere decir que una persona en su casa no puede rezar. Tantas personas han empezado de nuevo a rezar en su familia, rezando el rosario, por ejemplo. El Papa nos ha invitado a hacerlo este mes, ¿no? Pero al mismo tiempo en la Iglesia nos empuja mucho y tenemos mucho deseo de volver cuanto antes a la normalidad, ¿no? Creo que es así. Sé que así lo veo yo, no sé. Father Paul, terminamos yendo a la Basílica de Guadalupe para rezar juntos la oración que el Papa nos propone a rezar a María en este mes de mayo. Muchísimas gracias, Father Paul. Muy bien, bueno, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Por haberme escuchado. Vamos a la villa y terminamos. Ok. Oración a María. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino, como un signo de salvación y de esperanza. A ti nos encomendamos, salud de los enfermos, que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de nuestro pueblo, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que lo concederás, para que, como en Caná de Galilea, vuelvan la alegría y la fiesta después de esta prueba. Ayúdanos, Madre del amor divino, del divino amor, a conformarnos a la voluntad del Padre, y haz lo que Jesús nos dirá. Él que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo y se cargó de nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en las necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita.